¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a ir con esa secuencia de resolución de exámenes. Ahora, si se dan cuenta, tenemos la pregunta número 2. Ya vimos la pregunta número 1 en el anterior video. En este caso es un examen final del curso de Análisis Estructural 2 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a leer lo que nos indica. Para este caso tenemos este tipo de estructuras, donde los elementos AB, BC, ¿no? DE y EF, ¿no? Se refiere a estos elementos tipo viga que tenemos aquí en la parte inferior, AB, BC, como DE y EF en la parte superior. En la estructura de esta figura tienen un EI de 1200 toneladas por metro al cuadrado. El EI viene a ser el módulo de elasticidad por la inercia, ya nos está dando un valor en específico. En esos elementos también nos indica que las deformaciones axiales y los efectos de deformaciones de corte pueden suponerse cero, ¿no? Sí, es normal, es lo habitual, ¿no? Que se pueda despreciar ese tipo de deformaciones. Y luego nos piden que también el EI, pero ahora del elemento BE, es biarticulado. Justamente acá vemos el módulo de elasticidad por la inercia, pero del elemento BE, se refiere a este elemento de acá. Es biarticulado. En otras palabras, es como si fuera una barra de una armadura, si se dan cuenta. Y en estos casos, generalmente la deformación axial sí se toma en cuenta. Vamos a seguir leyendo con un EA de 750 toneladas, ¿no? El módulo de elasticidad por su área ya tiene un valor en específico y su deformación axial es significativa, por lo que nos indica, pues no se puede alargar como también se puede acortar. Entonces el EI quizás para este tipo de elementos no se toma mucho en cuenta en realidad. Lo que sí va a primordial viene a ser prácticamente ese valor, ¿no? El valor de EA. Ahora sí, hemos leído entonces el enunciado. Vamos a tener que seguir los siguientes pasos. Recuerden que estamos aplicando también el método de rigidez. Indicamos aquí como paso número 1, identificar lo que son los grados de libertad. Ahí está, justamente ya lo he graficado, ¿no? De una manera rápida, pero antes de comenzar con los grados de libertad quería mencionar lo siguiente. Por lo que veo aquí, las cargas que se le están aplicando es una carga P en el punto E, como también una carga distribuida, pero en este caso, por lo que veo, no nos está dando los valores. En realidad, como consejo, no soy muy partidario de desarrollar ejercicios quizás con variables, porque creo yo que no es una forma quizás que se pueda aprender de una manera más rápida. Yo creo que es más conveniente darle valores y con los valores ya tranquilamente puedo seguir la secuencia y darme cuenta cómo sería el procedimiento. Porque colocar variables es prácticamente como enredarles más. Se vuelve más complejo cuando en realidad no debe ser así. Uno debe comprender exactamente cómo es el procedimiento. Así que los valores que le voy a dar en este caso va a ser similar al problema 1, pero yo voy a asumir que sean en toneladas, ¿no? Entonces el valor de P es de 100 toneladas y el valor de la carga distribuida, en este caso W, va a ser de 30 toneladas sobre metro. Entonces esas son las cargas que se le está aplicando con los valores numéricos correspondientes. Seguimos. Aquí tenemos entonces la misma estructura, lo estoy idealizando nada más para saber qué grado de libertad actúan. Si bien sabemos, hay giros en las articulaciones, pues no, acá digamos que hay un giro, luego acá en nuestro apoyo, giro 2. En este nudo, muchos se preguntan, ¿habrá giro o el giro se toma de la rótula? ¿Cómo es ese detalle? Bueno, déjeme decirle que este es el elemento biarticulado. Entonces acá, como en las armaduras, nosotros no tomamos en cuenta en realidad los giros, porque los giros son muy pequeños, mínimos, que no es necesario tomarlo en cuenta. Solamente tomas en cuenta en armaduras, ya sea desplazamientos horizontales como desplazamientos verticales, cualquiera de esos dos criterios. Y dependiendo de los apoyos, ¿no? Si hay un apoyo fijo, obviamente que no va a tener ese tipo de deformación. Entonces acá lo único que se cuenta también viene a ser el giro, pero de la parte superior. Digamos que haga un zoom acá, más o menos. Ahí está la viga y justamente acá está el elemento biarticulado. Entonces el giro que se va a dar va a ser en este punto, ¿no? Va a tener este tipo de rotación. Mientras que el elemento biarticulado se mantiene intacto. Por eso es que no se le toma en cuenta. O no se le toma en cuenta otro giro más. Así que acá el giro es para la parte superior de la viga, sería 3.
Aparte va a tener un desplazamiento vertical, ¿no? Porque desplazamiento horizontal no, ya hemos indicado por qué. Si yo considero desplazamiento horizontal, es como si el elemento DE se estaría alargando y eso es lo que no queremos, pues, ¿no? Estamos indicando que las deformaciones axiales en las vigas se estarían despreciando. Entonces acá sí va a tener un desplazamiento vertical y ese desplazamiento vertical hace que más o menos se deforme de esta manera. Llega hasta este punto, ¿no? Esto es una evaluación de la deformación que va a tener en la parte superior, pero no necesariamente esto se va a quedar acá, porque recuerden el elemento armadura. Si yo considero quizás, a ver, lo voy a hacer de manera vertical mejor. Digamos, si tuviera una armadura así, el desplazamiento vertical en este punto no va a ser igual que este. Entonces va a tener dos desplazamientos verticales. Lo voy a denominar que sea 1 y acá 1'. Si esto no hubiera sido un elemento biarticulado y hubiese sido tranquilamente un elemento quizás columna, y va a tener los requisitos que estamos indicando, que la deformación axial se estaría despreciando, entonces solamente se tomaba en cuenta un desplazamiento vertical, porque más o menos se va a deformar toda la estructura de esta manera, en base al primer desplazamiento. Sin embargo, acá no sucede esto, porque la armadura, el elemento biarticulado, me va a generar dos tipos de deformaciones verticales. Entonces para eso voy a tener que considerar dos. Vamos a indicar acá, vamos a darle otro color para que se pueda identificar. Esto va a ser el desplazamiento vertical o el grado de libertad 4 de desplazamiento vertical, y también se considera acá otro desplazamiento vertical 5. Y finalmente también un giro, pues, ¿no? Que se le va a tomar en cuenta acá para la parte inferior de la viga, giro horario, un valor 6. Entonces, si te das cuenta, tenemos casi 6 grados de libertad, que hace que el ejercicio se vuelva más extenso. Recuerde que en los apoyos empodrados el giro y el desplazamiento es 0, ¿no? Eso sí, ya todos lo conocemos. Entonces, con 6 grados de libertad, ¿creen que podemos trabajar? En realidad tú puedes omitir. Ya hemos visto qué tablas se utilizan cuando hay una articulación en un extremo. Entonces acá puedo omitir ese giro, este también. Y al final de cuentas, ¿cuántos grados de libertad vamos a trabajar? Serían nada más 4, ¿sí o no? Vamos a indicar aquí grado de libertad 1, acá que sea el giro, el grado de libertad 3, el desplazamiento vertical, y finalmente el grado de libertad 4, que es el giro. Finalmente tenemos 4 grados de libertad que se han reducido, y con eso yo ya puedo trabajar. De esa manera culminamos con el paso número 1. Vamos a ver ahora el paso número 2. Recuerden que es ya generar la matriz de rigidez K. Recuerden que en este caso tenía que ir liberando cada grado de libertad. Entonces comenzamos con el primero, deformación 1, un valor unitario, mientras que las demás deformaciones se restringen o en todo caso tienen un valor de 0. Bueno, acá es otra vez volver a copiar el mismo ejercicio. Y lo que vamos a hacer es liberar, pues, ¿no? Ese primer grado de libertad, que le corresponde, si te das cuenta, al desplazamiento vertical. Así que vamos a asumir esa deformación. Más o menos sería de esa manera, hasta ese punto. De igual forma para la otra viga. Pero recuerda que los otros grados de libertad lo estamos restringiendo. Por eso es que aquí ya no va a tener ninguna deformación, solamente en la parte superior. Así que cuando yo libero el desplazamiento vertical para este tipo de tramos, donde es de repente acá empotrado y articulado, sabemos ya cuáles son los coeficientes de rigidez. Ya no voy a volver a indicar, en realidad pueden regresar al video anterior del problema 1. De igual forma, en la lista de reproducción que tengo del método de rigidez, que son más de 30 videos si no me equivoco, o un poco más, y ahí perfectamente se ve cuáles son esos tipos de coeficientes. Entonces, de repente acá, para las personas que ya conocen el tema, ya me entenderán qué coeficiente voy colocando. Así que acá le va a corresponder para la fuerza cortante 3EI sobre la longitud al cubo. ¿Cuánto es la longitud? A ver, para cada viga, por lo que veo, es 4. Y esta parte vertical, bueno, el elemento biarticulado 3. Entonces 4 metros le va a corresponder a estas 4 vigas que tenemos en la parte superior. O 2 si queremos verlo de ese modo.
3i sobre la longitud al cubo. De igual forma acá esta cortante para este otro tramo, 3i sobre 4 al cubo. Y recuerda que también se generan giros y va a tener este sentido. Sería acá 3i entre la longitud al cuadrado. Ojo con este detalle. Lo que tú estás indicando acá son coeficientes de rigidez, pero para las vigas. Pero también se estaría dando los coeficientes para este tipo de elementos, ¿no? Que tenemos acá, elemento biarticulado. Y recuerda que los coeficientes para las armaduras, por ejemplo, si son verticales o horizontales, digamos que acá hemos considerado que va hacia abajo, entonces es como si esta armadura, ¿no? En valor unitario, se estaría achicando, o en otras palabras se acorta, se hace más pequeño. Entonces es como si yo colocara acá una cortante, ¿no? Digamos así, una fuerza axial, y la fórmula es nada más EA entre la longitud de esta barra biarticulada. ¿Cuánto mide? Aquí está, 3 metros. Solamente sería eso, EA sobre la longitud 3. Ahí lo tenemos y se le asume, pues, ¿no? En ese sentido hacia abajo. Así que yo voy a colocar de todos modos EA sobre 3, pero recuerda que por equilibrio también acá debería ser una fuerza axial, pero en el otro sentido. Y acá lo voy a colocar, pues, ¿no? De este modo, EA sobre 3. De esa manera ya hemos indicado todos los coeficientes de rigidez necesarios. Ahora sí vamos a armar lo que es esa columna, ¿no? De la matriz. Recuerda, son 4, vamos a generar 4. 1, 2, 3, 4. Y como hemos liberado el primer grado de libertad, se le coloca 1 a cada lado. Comenzamos con el K de 1, 1, que le corresponde al desplazamiento vertical, el grado de libertad 1. Tengo que sumar esas fuerzas cortantes que actúan en este punto, ojo, aquí, en este nudo. ¿Cuáles son esas fuerzas cortantes? Viene a ser este de acá, que estoy sombreando de amarillo, más también la fuerza cortante o axial generada por la armadura. Recuerda que aquí para este ejercicio estos valores de EI y EA ya tienen un valor en específico, así que es cuestión de reemplazar. Yo acá ya estoy reemplazando, pues, ¿no? 3 por, a ver, EI es 1200, ¿no? Indicamos acá, por 1200 sobre 4 al cubo, más 3 por 1200 sobre 4 al cubo, y luego le sumo el EA sobre 3, ¿no? Van hacia abajo, por eso es positivo, ¿no? El EA es 750. 750 sobre 3. Esto de aquí me estaría dando entonces el siguiente valor de 362.5. Nada más, ¿no? Ya lo estamos reemplazando. La unidad en realidad no es tan necesario colocar, simplemente coloquen así el valor numérico. El K de 21 le corresponde al giro, ¿no? Es un momento acá horario, tengo que sumar. Si te das cuenta, miren, esos momentos que actúan en este nudo son los mismos, pero tienen diferente sentido, ¿sí, no? Este es horario, este es antihorario, entonces es como si se estuvieran anulando, sería 0. Así que colocamos acá 0. El K de 3,1 le corresponde al desplazamiento vertical en 3. Solamente hay una fuerza cortante, ahí está, miren, EA sobre L, pero va hacia arriba. Como tiene el otro sentido, sería negativo. EA sobre L era, a ver, 750 entre 3. Me va a dar 250, pero recuerda que es negativo, ¿no? Porque va en el otro sentido, menos 250. Finalmente el K de 4,1, que es el giro en el punto de aquí, en la parte inferior de esta viga, te das cuenta que no hay ningún momento actuando ahí. Entonces, como no hay ningún momento, también se le coloca 0. De esa forma hemos culminado primero con esta matriz de rigidez, una primera columna, cuando liberamos el primer grado de libertad. Ahora vamos a seguir liberando el segundo grado de libertad. Deformación 2, valor unitario, mientras que las demás deformaciones se restringen, ¿no? O se vuelven 0. Ahí lo tenemos, el segundo grado de libertad, recuerda que le corresponde al giro, sería un giro en sentido horario, indicamos aquí. Si es horario, más o menos se deformaría de esta manera. Entonces acá le corresponde los siguientes coeficientes. Primero para el momento, que es 3EI sobre la longitud, recuerda que es 4.
3EI entre longitud. Y la cortante acá sería hacia arriba y acá hacia abajo. 3EI sobre la longitud al cuadrado. 3EI sobre longitud al cuadrado. A ver, la parte inferior veo que no se genera ninguna deformación, solamente estamos tomando en cuenta la parte superior. Así que el giro le va a corresponder a los momentos y a la cortante. Nada más, esos serían los coeficientes correspondientes. Así que generamos nuestra columna. K1, K2, K3, K4. Ahora le va a corresponder el número 2. 2. Y evaluamos. El K de 1, 2, recuerda el desplazamiento vertical. Y si te das cuenta, miren, cortante hacia arriba, cortante hacia abajo. Tienen el mismo magnitud, los mismos valores, entonces sería 0. Se anulan. Indicamos acá que sería 0. ¿Y cómo verifico si es que esto es correcto? Ya les indiqué, por ejemplo, acá el K de 1, 2 tiene que ser igual que el K de 2, 1. También me da 0. Del mismo modo, pues, ¿no? K de 3, 2 tiene que ser igual al K de 2, 3. Que eso me imagino que se verá ya cuando empiece a liberar el grado de libertad 3 y el 4. Así que por el momento el K de 1, 2 sí se está comprobando de manera correcta que son lo mismo, 0. Seguimos avanzando. El K de 2, 2 le corresponde al giro, los momentos que actúan en este nudo. Y si te das cuenta son en sentido horario. Se va a tener que sumar 3 por el EI, recuerda que es 1200, entre 4 más, nuevamente el mismo momento, 3 por 1200 sobre 4. Nada más, estoy sumando los momentos. 3EI sobre L, por si acaso no se confundan con los cortantes. Y me da el siguiente valor, sería 1800. Luego para el K de 3,2, que es el desplazamiento vertical, ¿no? En este punto de aquí, veo que no hay cortantes, entonces también sería 0. El K de 4,2 le corresponde el momento, tampoco hay momento en ese punto, entonces también sería 0. Ahí está. Ya terminamos entonces con nuestra segunda columna. Ahora seguimos liberando en todo caso la deformación 3. Indicamos aquí valor unitario y las demás deformaciones se restringen. Para la deformación 3, si no me equivoco, le corresponde al desplazamiento vertical en la parte inferior. Entonces aquí empezamos a restringir. Acá no va a tener esa deformación, pero sí la parte inferior. Va a ser de esta manera, ¿no? Este es el valor unitario y se va a generar entonces los diferentes coeficientes. Cortante de aquí hacia abajo, acá momento, igualmente aquí. Si te das cuenta, a ver, déjame revisar algo acá. Sí, acá quizás de repente no lo hice tan al detalle. Como acá se ha deformado hacia abajo, se estaría cortando, ¿no? Eso creo que ya lo indiqué de manera más que sale de un zoom para que observen. Igualmente lo indico aquí para que no tengan ninguna duda. Así que acá ahora surge algo distinto. ¿Te acuerdas del elemento biarticulado? Ahora si veo que se deforma así, es como si se estuviera alargando, se hace más grande esta barra biarticulada y llegaría hasta este punto, ¿sí o no? Entonces como llega hasta ese punto, es como si hubiese una cortante o una fuerza axial que hace que prácticamente lo estire. Caso contrario de lo que sucedía en la deformación 1, que tenía que haber una fuerza axial que haga que lo acorte, por así decir, esa barra. Así que nada, eso sería la fórmula, es la misma en realidad, EA sobre la longitud. De repente para elementos biarticulados que tengan este tipo de configuración inclinados, sí, ahí tiene un detalle. Pueden revisar de todos modos en mi lista de reproducción, donde vemos también elementos de esa manera. Y bueno, colocamos los coeficientes. Acá va a ser también, pues, ¿no? Empotado, pero acá cambia, miren. Ahora los extremos son empotados, ¿no? Si te das cuenta. Así que acá cambia. Sería ahora 12EI sobre la longitud 4 al cubo. Igualmente acá. Eso sucede para elementos empotados. Para las cortantes. Y para los momentos sería 6EI entre la longitud al cuadrado. Y finalmente, esta cortante o esta axial que le corresponde a la barra biarticulada es EA sobre la longitud. Pero recuerda que por equilibrio también debería ser aquí en la parte superior, ¿sí o no?
fuerza axial hacia abajo, acá debería ser hacia arriba. Ahora sí, generamos nuestra columna. K1, K2, K3, K4. Le corresponde el valor de 3. Para el K de 1,3 le corresponde la deformación en ese punto, en la parte superior. Y nosotros estamos indicando que debería ser hacia abajo, porque así lo estamos considerando. Sin embargo, aquí veo que es hacia arriba. Así que va a ser negativo. El EA, recuerden que es 750 sobre 3. Me va a dar un valor de menos 250. Revisamos si el K de 3,1 es lo mismo. A ver, vamos a verificar. Ahí está. K de 3,1, miren, menos 250, lo mismo. Se está verificando. K de 2,3, el momento. Veo que no hay momento aquí. ¿Te das cuenta? Entonces sería 0. Verificamos el K de 3,2, lo contrario. Aquí está, también 0. Correcto. El K de 3,3 le corresponde ya esta fuerza axial. Sumo estas tres cortantes. Vamos a ver cuánto nos da. 12 por 1200 sobre 4 al cubo. Más 12 por 1200 sobre 4 al cubo. Más EA, que es 750 sobre 3. ¿Por qué positivo? Porque va hacia abajo. Bueno, yo lo estoy considerando así. Recuerden el grado de libertad 3. Me da un valor de 700, por lo que veo. Indicamos. Y finalmente el K de 4,3 le corresponde el momento. Y si te das cuenta, miren, tienen los mismos valores, pero tienen sentidos opuestos. Entonces se van a anular prácticamente. Se anulan, así que sería 0. El momento, ¿no? En ese punto. Ya lo tenemos. Finalmente vamos a generar o liberar la última deformación, que es la deformación 4. Y copiamos la misma estructura. Entonces aquí vamos a liberar el grado de libertad 4 que le corresponde al giro. Yo lo estoy considerando horario porque aquí lo hemos indicado, recuerden, ¿no? Momento horario. Más o menos sería así entonces. Estaría deformando de esa manera. Similar a la viga de la parte superior, obviamente. Entonces acá se generan las diversas cortantes. Cortante hacia arriba, hacia abajo, momento horario y momento también horario. Los valores ahora son extremos empotrados, así que le va a corresponder en este caso. Para la cortante sería, si no me equivoco, 6i sobre la longitud, que es 4 al cuadrado. Igualmente acá esta cortante. Y para los momentos sería 4i sobre la longitud, ¿no? 4. Igualmente acá. De repente algunos me preguntarán, pero también le debe corresponder coeficientes a los otros extremos. Sí, es correcto. Sin embargo, para este caso, para generar la matriz no es necesario. Solamente necesitamos los coeficientes principales que se generan justo en los puntos donde hemos considerado los grados de libertad. De todo modo, los otros valores ya es correspondiente quizás a calcular ya los diagramas o la fuerza cortante, reacciones, entre otras cosas más. Ahí está, eso sería todo. Acá recuerda que se restringe. Indicamos, ¿no?, la última columna, K1, K2, K3 y K4. Sería el último grado de libertad 4 para cada uno. Comenzamos. K de 1, 4 viene a ser la cortante, perdón, sí, la cortante o la deformación vertical que se genera en ese punto, pero no hay, pues, no hay cortantes, entonces sería 0. Verificamos si el K de 4,1 también es 0. Y efectivamente, ¿no? Miren, K de 4,1, 0. K de 2,4, el momento que se genera acá, no hay. También sería 0. Verificamos K de 4,2. Ahí está, K de 4,2, 0. El K de 3,4 le corresponde al grado de libertad de desplazamiento vertical. En este punto veo que sí hay cortantes, pero si te das cuenta son los mismos valores, pero tienen sentido opuesto. Entonces se anulan, pues. Como se anulan, serían 0. Reviso el K de 4,3 y veo que también es 0, correcto. Finalmente el K de 4,4 corresponde a los momentos. Si te das cuenta tienen sentido horario, entonces van a ser positivos porque yo lo he considerado así inicialmente. Sería, bueno, acá el 4 sobre 4 se simplifica, se vuelve 1. EI sería 1200, más acá también sería 1200, bueno. Finalmente me da un valor de 2400. De esa manera ya hemos generado todas nuestras columnas para ya armar la matriz de rigidez final.
Vamos a indicar de esta manera. Y solamente es cuestión de copiar, pues, ¿no? Cada columna. Comenzamos aquí. Copiamos también para el segundo grado de libertad. Tercer grado de libertad. Y culminamos con el cuarto grado de libertad. Así que lo que se está generando aquí es una matriz de rigidez, si te das cuenta, de 4×4, ¿sí o no? En este caso. Y si te diste cuenta también hemos visto que se cumple con la simetría. En este caso este valor es lo mismo que este con este con este y así sucesivamente. Eso es lo que se busca, que aquí en esta parte sea simétrico, ¿no? Todo este lado. Entonces sí, es correcto la matriz de rigidez que hemos calculado. Una vez que ya tiene la matriz de rigidez, seguimos con el paso número 3, que sería generar lo que viene a ser los vectores de carga. Vector de cargas P. Yo lo trabajo más o menos de este modo. Por ejemplo, el vector de cargas P va a ser igual al vector de cargas F menos el vector de cargas F sub F. El vector de cargas F me refiero a las fuerzas aplicadas en los nudos, donde yo he considerado mi grado de libertad. Y las fuerzas de fijación le corresponde a los momentos de empotramiento perfecto. Así que vamos a comenzar primero con el vector de cargas F. Lo que hacemos nada más es copiar el problema inicial. Ahí está. Y en este caso, a ver, el valor de P, creo que ya le había dado un valor, si no me equivoco era de 100. Y el W era de 30 toneladas sobre metro. Entonces aquí yo indico, bueno, como lo consideré, acá fue el grado de libertad 1, F1, acá un momento, F2, una fuerza vertical aquí, F3, y un momento, F4. Entonces armo esa matriz de este modo, F, F1, F2, F3 y F4. En este caso, esta matriz, esta columna de acá va a ser igual F1 si hay una carga aplicada en ese punto, una fuerza vertical, y vale 100, va hacia abajo en el mismo sentido, es positivo. Luego el F2 veo que no hay una carga de momento, entonces sería 0. F3 no hay fuerza aplicada en ese punto, en específico no hay, entonces también sería 0. Y el F4 no hay momento, 0. Son fuerzas aplicadas a los nudos. No se guíen mucho de esta carga distribuida. De repente alguno dice no, pero de repente con la fuerza resultante lo considero. No, no es así. De esa forma hemos hallado el vector de cargas F. Ahora vamos a hallar el vector de cargas de fuerzas de fijación. Y lo único que hacemos acá en realidad es ya emplear algunas tablas que ya conocemos. Mira, si tú te guías en la parte superior, que va a ser empotrado y articulado, esta parte es empotrado y acá es articulado, el momento es 0. Pero ¿qué sucede? No hay cargas aplicándose en ese tramo, ¿sí o no? Si no hay cargas aplicándose, no se puede emplear ni una tabla. Así que los momentos serían 0 y de la misma forma las cortantes serían 0. ¿Para qué me sirve la cortantes? Obviamente para la fuerza de fijación 1 que voy a indicar acá, porque hemos considerado un grado de libertad de desplazamiento. Acá también iría fuerza de fijación 2, no va a haber momento de empotramiento. La barra de la armadura no se toma mucho en cuenta, en realidad no genera ningún tipo, ¿no?, de fuerza complementaria, alguna fuerza axial. Igualmente lo coloco para que se den cuenta que ahí está el elemento. Y en la parte inferior sí vamos a emplear ya la tabla. Ambos extremos recuerda que son, ¿no?, en este caso. Y la tabla para una carga distribuida rectangular cuando tiene los extremos empotrados, creo que es la más clásica, ¿no? Recuerden que nada más sería la carga, o sea, Q, digamos que la carga sea Q por L al cuadrado entre 12. Pero acá es W, pues, ¿no? W por longitud al cuadrado entre 12. Entonces aquí, si este es 30, que viene a ser la carga, los momentos tienen este sentido, recuerden.
W por la longitud, recuerda que es 4 metros, al cuadrado entre 2. Y es lo mismo para todo de acá, porque son simétricos si te das cuenta, ¿no? Tienen la misma longitud también. Me da un valor de 40. De 40, acá también 40, 40 y 40. No nos olvidemos colocar acá, que es la fuerza de fijación 3 y el momento de fuerza de fijación 4. Acá también se va a generar cortantes. En realidad es simétrico. Por ejemplo, 30 por 4, ¿cuánto sería esta fuerza resultante? 120. Entonces, como es una estructura simétrica, una viga, entonces las reacciones que se generan acá van a ser lo mismo. Pero obviamente debería ser la mitad, pues, ¿no? 60, 60. Del mismo modo acá. 60, 60. Entonces aquí la fuerza de fijación que ya vamos a ir armando sería de este modo. Más o menos por acá. Fuerza de fijación 1, fuerza de fijación 2, fuerza de fijación 3 y fuerza de fijación 4. Empezamos a reemplazar. Fuerza de fijación 1, no hay fuerzas cortantes aplicándose en ese punto, sería 0. Fuerza de fijación 2, tampoco hay momento de empotramiento que se generen ahí, 0. Fuerza de fijación 3, que le corresponde a la cortante, sí, miren, 60 y 60, que están actuando en este nudo, pero van hacia arriba, ¿sí? Entonces, como tienen otro sentido, sería negativo, menos 120, la suma. Finalmente, la fuerza de fijación 4, que es el momento, sí, hay un 40 en sentido horario y un 40 en sentido antihorario. En otras palabras, se anula, sería 0. Nada más. Y de esa forma hemos calculado las fuerzas de fijación. Si ya tengo las fuerzas aplicadas en los nudos de la fuerza de fijación, simplemente resto y ya estoy calculando el vector de cargas P. Así que vamos a indicar acá vector de cargas P. Ya colocamos los valores que se restan. Por ejemplo, F menos F sub F. F1 menos F sub F1. 100 menos 0 sigue siendo 100. Fuerza 2 menos fuerza de fijación 2, ambos son 0, entonces sí, sigue siendo 0. Fuerza de fijación 3, 0 menos 120, menos por menos se vuelve positivo. 120 positivo y finalmente F4, 0 menos 0, también sigue siendo 0. De esa forma se ha generado entonces el vector de cargas P. Y una vez que ya tengo el vector de cargas P, ya estaríamos culminando con el paso número 4, que le corresponde, ¿no?, al cálculo ya de las deformaciones. Voy a colocar acá cálculo de el vector de desplazamiento o de deformaciones, como también se le conoce. La fórmula que se aplica es la siguiente. El vector de cargas P es igual a la matriz de rigidez K por el vector de desplazamiento. Entonces vamos a copiar lo que ya hemos ido calculando. Empezamos con el vector de cargas P. Entonces sería igual a la matriz de rigidez K, toda esta matriz de aquí de 4×4, y finalmente aquí, bueno, se tiene que multiplicar por ese vector que lo tenemos como incógnito, ¿no? Aquí sería más o menos de este modo. Entonces por deformación 1, deformación 2, deformación 3, deformación 4. Sabemos que el D1 y el D3 son desplazamientos verticales y el D2 y el D4 son los giros. Esto ya se convierte, ¿no?, en un sistema de ecuaciones. Si quieres verlo de ese modo o una matriz, puedes utilizar tu calculadora, cualquier medio, en realidad no es algo complicado. Yo voy a introducir estos valores aquí justamente en mi calculadora y verificar qué valores me estaría dando. Sería 0, 100, 0, 1800, 0, 0, 0, 250, 0, 700, 120, 0, 0, 0, 2400 y 0. A ver, me dan los siguientes valores. Para el D1, en este caso me da 80 entre 153. El D1 recuerda que era el desplazamiento vertical, ¿sí o no? En ese punto, su unidad recuerda que el desplazamiento tiene que ser en longitud, o sea, metros.
Y si me dio positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, ¿no? Recuerden que hemos asumido que va hacia abajo. Esto en decimales sería más o menos 0.5229. Ya con 4 decimales vamos a trabajar, metros. Luego el D2, que le corresponde al giro. Vamos a ver qué valor nos da. Sería 0. Bueno, a mí me está dando un valor de 0. De todas formas vamos a comprobar en el programa. 0. La unidad es radianes. Bueno, en este caso, si es positivo, es correcto como he asumido, pues, pero como es 0 ya no le voy a indicar ningún sentido. Pues. Ahora la deformación 3, que viene a ser también el desplazamiento vertical en ese otro punto. Vamos a ver qué valor sería. Me da un valor de 274 entre 765 metros. También positivo, y quiere decir que ha sido correcto hacia abajo. En decimales sería 0.3582. Y finalmente el grado de libertad 4, que les corresponde... A ver, no, el D3... Ah, correcto, sí. La deformación 4 es el giro, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, disculpen ese detalle. F4, bueno, de la deformación 4. Viene a ser entonces el giro. Vamos a ver qué valor sería. También me está dando un valor de 0. Entonces, no tengan quizás ese temor de que le dé 0. A veces puede ser que nos dé 0 un giro. Y dependiendo también de la simetría del ejercicio. Pero bueno, vamos a comprobar de todos modos en el programa si efectivamente estos serían los resultados. Y poder ya posteriormente quizás calcular alguna reacción o algún momento. Para eso vamos a comprobarlo justamente aquí con el programa FTool. Aquí ya lo tengo prácticamente graficado, he tenido que colocarle los módulos de elasticidad e inercia correspondientes, la longitud, las cargas que estamos tomando en cuenta, y vamos a verificar primero con el grado de libertad 1, que es el desplazamiento vertical. Acá hay una opción, desplazamientos, ahí lo tenemos, miren, está descendiendo, quiere decir que iba hacia abajo, es correcto. El valor acá en decimales sería, vamos a ver, 0.522876. Sí, por lo que veo es correcto. Nosotros solamente hemos considerado ahorita con 4 decimales, ¿no? La respuesta es esa, entonces sí. Vemos que es la misma. Y miren, acá abajo se genera también otro desplazamiento, por eso le mencionaba. Vamos a aprovechar en verificar ese también, que le corresponde al grado de libertad 3. 0.3582. Aquí está. 0.358170, ¿no? Acá yo lo redondeo obviamente a 4 decimales. Sí, también correcto. Se está comprobando. Ahora vamos a ver los giros, que nos tienen que dar 0, las rotaciones. Y efectivamente, miren, si se dan cuenta que en el programa, cuando no te indica un valor en específico, es porque el giro es 0. Aquí en los apoyos obviamente que tiene también, ¿no?, la rotación, pero nosotros lo hemos simplificado. Así que también se está comprobando de manera correcta que los giros en ese punto sería 0. De esa manera entonces hemos comprobado correctamente, no ha habido ni un problema. Bueno, acá en este examen no nos menciona mucho si es que tenemos que calcular diagramas o reacciones, pero bueno, eso tampoco es algo difícil en realidad. Por ejemplo, quiero hallar, no sé, la reacción quizás en el punto D. Quiero hallar esta reacción vertical. Aplicando el mismo método, lo único que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, a ver, ¿qué nudo es? Es el punto A, ¿no? A ver, voy a volver a copiar mejor. El punto D, perdón. Aquí está. Quiero hallar, digamos, la reacción en el punto D. Entonces coloco de esta manera, reacción en D es igual, lo que hago es colocar la cortante que se genera en ese punto cuando he liberado el primer grado de libertad. Aquí. Por eso le mencionaba, ¿no? Por equilibrio, si esta cortante va hacia abajo, acá debería ser hacia arriba. Pero debe ser lo mismo, pues, ¿no? 3i sobre 4 al cubo. Pero, este valor de acá, miren, voy a copiarlo. 3i sobre 4 al cubo. Esta cortante. Colocamos aquí. Obviamente que vamos a reemplazar luego el valor de ley. El ley es 1200, si no me equivoco. Entonces acá coloco en la parte superior EI 1200 para que no se olviden.
pero en este caso se va a multiplicar por justamente ese grado de libertad 1 que nosotros hemos calculado, ¿sí o no? El de 1, que aquí está. Esto de aquí se va a sumar nuevamente con la misma cortante que se genera, pero en el grado de libertad 2. En realidad va a ser para todos los grados de libertad. Acá también, ¿no? Grado de libertad 2. También si acá la cortante es hacia arriba, por equilibrio, debería ser hacia abajo, ¿sí o no? 3i sobre 4 al cuadrado. Entonces, como va hacia abajo, le voy a tener que cambiar el signo, pues, ¿no? Porque acá yo estoy indicando que hacia arriba va a ser positivo. Tú puedes indicar los sentidos. Si ya empezaste con uno que hacia arriba es positivo, entonces por lógica el que va hacia abajo debería ser negativo. Copiamos ese de ahí, en esta parte. Pero recuerden que deben de indicar, pues, ¿no? Que sería ahora negativo. Lo coloco acá, esto de aquí negativo. Pero se está multiplicando ahora por la deformación 2, ¿no? El grado de libertad 2 que también ya lo tenemos calculado, que bueno, sería 0. Seguimos sumando la misma cortante, pero del grado de libertad 3. Si se dan cuenta, acá no se genera ninguna cortante, ¿no? Solamente acá de la fuerza axial, pero no para el gramo. Entonces ya no lo tomo en cuenta, bueno, es como colocar 0. Y la cortante acá para el grado de libertad 4, si te das cuenta, tampoco se genera. Entonces también sería 0. A las finales he sumado estas dos, pero también se debería sumar con los momentos de empotramiento. Y si te das cuenta, para ese gramo tampoco se generan fuerzas cortantes quizás de empotramiento para ese gramo. Entonces también sería 0. Solamente debemos sumar estos dos valores, aunque recuerda que el D2 por lo que veo también es 0. Entonces aquí también se cancela y solamente sería el primero. Multiplicamos 3 por 1200 entre 4 al cubo por la deformación 1. Voy a colocar el valor en fracción para que me dé exacto. 80 entre 153. Entonces me estaría dando, voy a colocar acá, 500 entre 17. ¿Qué unidad le corresponde a la reacción? Obviamente en toneladas, pues no unidad de fuerza. Pero esto en decimales sería 29.412, con 3 decimales, toneladas. Me dio positivo, entonces como nosotros habíamos asumido que hacia arriba es positivo, iría en ese sentido. Vamos a comprobar de todos modos si esto es correcto. Vamos a ver las reacciones. Y sí, ¿no? Miren, la reacción vertical acá es de 29.412, correcto. Y de esa manera puedes hacer lo mismo para de repente los momentos, acá en el apoyo empotrado, igual el diagrama de momento flector, diagrama de fuerza cortante, hasta la fuerza interna, miren, de la armadura. Ahí está, este es algo interesante. Digamos que en ese problema me pidan haya la fuerza que se genera en esta barra. ¿Cómo calculamos? Miren, yo aplico este criterio. Por ejemplo, ahorita tenemos esta barra de aquí, ¿no? Articulado, articulado, el momento es 0. Y yo he hallado ya la deformación vertical, pues, ¿no? Que se genera acá. Este es el D1. Vamos a colocar el valor en fracción. 80 sobre 153. Y acá también, pues, ¿no? Es positivo, se alarga, mejor dicho. Deformación no, acá le corresponde deformación 3, si no me equivoco. Desplazamiento 274 entre 765, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sus unidades, bueno, en metros. ¿Cómo hacemos acá? Hago lo mismo. Miren, para esta armadura, digamos que la deformación 1 ya lo tenemos. Y como se estaría acortando, pues, ¿no? Miren, se acorta. Es como si yo colocara, pues, ¿no? Una fuerza en compresión. Y yo, recuerda que en compresión vamos a considerar que sea negativo. Y si fuera en tracción o se alarga la barra, esto de acá va a ser positivo. Entonces acá la fórmula recuerda que es EA entre la longitud por la deformación 1. El EA, recuerden, voy a colocar acá, es 750 toneladas. Entonces reemplazamos, sería 750 entre la longitud, recuerda que es 3 metros, ¿no? La barra, por 80 entre 153.
Vamos a ver cuánto es esto. Y me da el siguiente valor. Sería, a ver, vamos a mover esto de aquí. Esta parte. Esto de aquí me da 130.719 toneladas. Pero esa fuerza es en compresión. Ahorita le vamos a indicar el signo negativo. Pero esta fuerza que se genera aquí abajo va a ser de tracción porque la barra se está alargando. Entonces acá indicamos EA entre la longitud por la deformación 3. Reemplazamos 750 entre 3 por 274 entre 765. Vamos a ver cuánto sería. Esto de aquí veo que me estaría dando 89.542 toneladas. Recuerda que como es una fuerza de tracción, sería entonces positivo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Colocamos ya finalmente la fuerza final. Indico fuerza, a ver, ¿qué nudos tiene o qué letras? Ya, EB, ¿no? Fuerza EB, digamos. La fuerza EB o BE, que es lo mismo en realidad de esa armadura, sería la suma en compresión negativo, menos 130.719 más 89.542. Vamos a ver cuánto sería esto. Finalmente me da un valor de negativo, en este caso, menos 41.177 toneladas. En otras palabras, es una fuerza que trabaja a compresión, ¿no? Cuando yo indique ya la fuerza, fuerzas en compresión entran al nudo, ¿no? Así se apunta la flecha, hacia adentro. Si fuera tracción, sería hacia afuera. Ese valor final, 41.177 toneladas en compresión. Ahora sí, vamos a comprobar si finalmente es esta fuerza y con esto ya estaríamos terminando. Fuerza axial, miren, ahí está. Si se dan cuenta. Negativo encima, menos 41.176. Bueno, acá ya está redondeado quizás por un decimal de menos, pero nada. Eso creo que no es algo que influye demasiado. Así que se está corroborando este resultado de aquí. Y nada, espero que les haya servido este video. En realidad, recuerda que estamos realizando esta secuencia. No sé hasta cuándo quizás sigamos colgando estos videos, así que pueden hacernos llegar quizás algunos exámenes pasados que tengan por ahí, ya que de esa manera se pueda generar más contenido y de todas formas también apoyas con la labor que vengo haciendo para el canal. No te olvides de compartir, darle like, suscribirte y recomendar el canal o los videos a otra persona. Hasta luego.